nos notifica que está utilizando una aplicación de transcripción para recoger todo lo que en la reunión se diga. Muchas gracias, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, pues ya hemos iniciado la grabación. Muy buenas tardes para todos, buenas tardes para quienes se están uniendo en este momento, para quienes se están saludando vía chat y para quienes van sumándose a este interesante momento de conversación. Estábamos conversando hace un instante de que este es el 15º, 15º mejor viernes en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, empezamos nuestros viernes de innovación, este año tenemos nuestros viernes de aprendizaje, hoy entonces tenemos el gusto de encontrarnos para conversar de la mano de nuestro conferencista del día de hoy. Él es el profesor Leonardo Asensio Urueña. Es posible que algunos de los presentes lo reconozcan porque él nos ha venido acompañando en algunos espacios institucionales, ¿no? Y en eso, mira, ahí está Sandrita diciendo que listo. Y en esos espacios institucionales nos ha compartido varias de sus reflexiones que hemos querido hacer extensivas a quienes no han estado en esos espacios de formación específicos. El profesor Leonardo es magíster en evaluación y aseguramiento de la calidad de la educación de la Universidad Externado de Colombia. Tiene un buen tiempo, nos cuenta que más de 10 años de experiencia en asesoría en instituciones de educación en todos los niveles, primaria, básica, media, superior, en procesos de evaluación de los aprendizajes, en particular mediante el modelo basado en evidencias, MBE. Tal como les decía, la pretensión es que nosotros podamos recoger, ¿no?, varias de las consideraciones que se han hecho. Vamos a escuchar hoy nuestra conversación y vamos a nutrir nuestra conversación con el profesor Leonardo. Qué bueno que nos puedas acompañar. Es muy grato para nosotros tenerte en este espacio diferente de Área Andina. Aquí pues nos encontramos con estas pretensiones de reflexión pedagógica mensuales y permanentes en Área Andina. Entonces, muchísimas gracias, bienvenidos todos, qué bueno que nos puedan estar acompañando. Te escuchamos, tienes la palabra. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Un espacio de estos es sumamente agradable, sobre todo cuando uno es el invitado, como en mi caso, pero también cuando uno es participante, asistente, por tantos, digo yo, lanzo aquí la cuña, si es posible, de aquí en adelante me pueden invitar a los que vayan haciendo, yo encantado porque todo lo que sea aprendizaje me fascina. Que conste. Hice la autoinvitación, ¿qué tal esto? Vale. Me parece magnífico. Aquí se admiten todas las invitaciones y autoinvitaciones, no hay problema. Vale, muchísimas gracias. Bueno, también gracias a los profes por estar acá. Muchísimas gracias por la presentación. Sí, en efecto, pues me fascina todo el tema de evaluación, sobre todo el tema de evaluación de los aprendizajes desde el modelo basado en evidencias, porque lo considero ya personalmente un modelo muy ecuánime, muy justo, objetivo, aunque la palabra objetivo puede ser un poco ambigua o cuando somos seres humanos no somos tan objetivos. Podemos decir entonces que es ecuánime, es justo, es imparcial, y por eso mismo he ahondado mucho en ello. Y pues los profes, creo aquí que hay profes que me han acompañado en las charlas que hemos dado acerca de la construcción como tal de ítems, de preguntas bajo este modelo, pues podrán darse cuenta y podrán referenciar también que el modelo es muy metódico, sistemático, interdependiente, en fin. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. La profe Diana Alexandra tiene la mano alzada y me permito compartir pantalla mientras. Profe Dianita, creo que ya la bajó. Yo le estaba también preguntando aquí por el chat, pero creo que ok, bien, perfecto. Pues. Listo, vale. Entonces, gracias. Por favor, ustedes me confirman cuando ya puedan ver mi pantalla.
Sí, Y señor, ya porque hice ahí la vemos. Vale. Te agradecemos si pudiera estar en modo presentación para visualizarla mejor. En modo presentación. Ok, Sí. hagámoslo así. Modo presentación. En pestaña de Chrome completa, ¿cierto? Sí, no Toda te la afanes, profe pantalla. Dianita. Sí, Toda la señor. pantalla. Ok, Ujú. ustedes me dicen si la ven mejor ahí. Exactamente, Sí, sí, señor. perfecto. Perfecto, bien. La charla de hoy la titulé Innovando la evaluación de los aprendizajes, modelo basado en evidencias, el mismo que utiliza el ICFES para la prueba Saber Pro. ¿Por qué innovando? Porque evaluar se puede hacer de muchas maneras. El modelo basado en evidencias es uno de las tantas metodologías que pueden existir para poder hacer procesos de evaluación de aprendizajes. Pero como les mencionaba, pues la idea es hablar de este MBE, de este modelo basado en evidencias, que es, ya lo vamos a ver, se articula muy bien con lo que actualmente demanda la educación, y es resultados de aprendizaje, competencias, habilidades de pensamiento, y el modelo el modelo basado en evidencias se ajusta perfecto a eso que hoy día nos aboca. Vamos a andar un poco más en ello. Lo primero, profes, ¿qué es evaluar? ¿Para qué evaluamos? Yendo un poco más allá, ¿qué es la evaluación estandarizada y para qué sirve? ¿Cuál sería la funcionalidad de la evaluación estandarizada? ¿Cómo podríamos entonces definir el concepto de evaluación? Y profes, me voy a permitir compartirles, disculpen acá, creo que se va a hacer feedback ahí, pero rápidamente les voy a compartir un link de quizzes, en efecto, para que ustedes respondan dos preguntitas. Se los voy a compartir acá en el chat. El chat. Ok, lo comparto aquí en el chat para que nos podamos loguear y estoy pendiente de ustedes. Me dicen cuando ya puedan ingresar, si tienen alguna dificultad, me comentan. Ok, creo que ya tenemos 2 profes, 4 profes. Ok, listo. En aula somos, así como con los muchachos. Bueno, chicos, ¿cuántos somos en aula? ¿Cuántos estamos en quizzes? Ok, somos 48 conmigo. Entonces, los espero por acá en quizzes. Si tienen dificultades, porfa, me confirman. Ya todo el mundo va ingresando. Uh-huh. Ok, ya hay 18 de ustedes. Si tal vez tienen dificultades para ingresar por el código, también pueden hacerlo directamente por la página de quizzes.com, la copio acá, y él les va a solicitar un código. Ya les voy a indicar cuál es el código. Si no, podemos directamente por el link que les compartí. Introducimos el código 860114. Podemos directamente por el
por el link. Ok, ya tengo a 19 de ustedes, profes. Esperémonos 2 minuticos más y damos por iniciado el ejercicio. Perfecto. Listo. ¿No? Ya estamos allí varios. Buenas tardes, profe Magda. Atentos si alguien tiene dificultad para ingresar. Sí, porfa. Ok, ya vamos 23, Sí. 24. Ya casi voy. Sí. Falta poco, falta poco. Bien. Para los profes que ya están logueados, entonces voy a dar por iniciado el ejercicio. Los demás profes vamos logueándonos y vamos a encontrar 2 preguntitas abiertas. Contestemos, profes, desde nuestro conocimiento, desde lo que comprendamos, y vamos revisando esas observaciones de ustedes. Son muy importantes. Listo. Está todo el mundo contestando. Esto está bueno. Juiciosos. Sí, nosotros somos muy viciosos, Leonardo. No sé para qué. Y eso que es viernes. Viernes y soleado, por lo menos aquí en Bogotá. Sí. Bienvenidos, profes, a quienes se están uniendo a la sesión. ¿Cómo vamos? Vale. Ya estamos finalizando.
Ujú. Si el sistema porque a veces quizzes puede molestar, los saca, nuevamente se pueden loguear y pueden continuar. Ok, profesor, un minutico y empezamos. Ya casi. Ya, Listo. sí. Estamos esperando a los profes, entonces un segundillo más. Le enviamos a Diego una foto de los dos. Nosotros estamos en el gato. Tómala. Ay, ¿qué pasó? Profe Luis Alberto. Profe, Creo que se te quedó abierto el micro, profe. ya. Me pensé que era que nos iba a decir algo. Ujú. Aunque esa canción me gusta. Sí. Sí, eso también puede ser chévere. Listo, profes. Y entonces, profes, ¿qué es evaluar? Mientras van terminando los demás profes. ¿Qué creen ustedes que es evaluar? Si alguien quisiera participar. Bueno, Aquí. yo pienso que evaluar es comprobar el aprendizaje del paciente, del estudiante. Perfecto, comprobar un aprendizaje, ¿cierto? ¿Qué más creen ustedes que puede ser comprobar? Comprobar, no, Bueno, evaluar. también puede ser medir el Medir, aprendizaje. sí. Medir, comprobar, sí. Ok, desde una visión cuantitativa, claro. Medir, también medir el aprendizaje o el desarrollo del aprendizaje, ¿cierto? Diana, el examen. Valorar, buenas tardes, Muy buenas tardes. valorar el proceso y como el Valorar. desarrollo que tienen nuestros estudiantes en el proceso de aprendizaje. Total, valorar, esa palabra es vital porque va más Gracias. allá del dato numérico. Ajá. ¿Alguien más iba a participar? La Por profe el Diana momento no hay Alexandra. más. Creo, Dianita, ¿vas a agregar algo más?
¿Tienes la manito levantada? Creo. No, señor, otra vez se quedó arriba. Dios mío, esa manita hoy está traviesa. ¿Será que quiere participar? Voy a escoger la otra pregunta. Gracias. Eso está muy bien. Ah, listo. Perfecto. Bueno, profes. ¿Vamos mirando las respuestas? Sí, claro, está bien. Listo, Súper. perfecto. La están viendo ustedes también, ¿cierto? Sí, ahí vemos la tabla con todas las Tenemos una respuestas. tabla. Estamos aquí esperando que Quizzes ahora nos permita la visualización de resultados. Ok. Ay, caramba, se salió. Pero bueno, aquí lo podemos ver igual. Es por acá el profe o la profe Mozuka. Con tus palabras define qué es ese valor. Proceso de acompañamiento vital a diferentes sujetos para el desarrollo de sus habilidades y competencias. Y esta evaluación estandarizada, homogenizar el conocimiento y el saber en un territorio. Sí, ahorita vamos a hablar un poquitico más sobre evaluación estandarizada porque se asocia tremendamente al modelo basado en evidencias. El profe Andrés nos dice que es la acción de validar, ¿ok? Y lo ejecutado cumple, si lo ejecutado cumple con los objetivos definidos, en efecto, se hace procesos de validación. Y la estandarizada, generar parámetros homogéneos en la valoración de las acciones y los resultados. Vamos a ver por acá la profe Catherine Roa nos dice, forma de medir o valorar algo para determinar su calidad, eficacia o rendimiento. Uy, qué palabra, calidad. Cuando hablamos de aprendizajes, debemos siempre plantarnos en un concepto de calidad, ¿cierto? Bien sea calidad frente a un parámetro externo, es decir, alguien me dice que tengo que cumplir fuera de mí, o interno, es decir, yo como institución, como docente, yo mismo me propongo un parámetro de calidad excelente. ¿Qué crees que es la evaluación estandarizada? ¿Para qué sirve? Evaluación en la que se utilizan unos criterios comunes para medir el desempeño en un área del conocimiento. Criterios comunes, hacia allá vamos. Perfecto. Muchísimas gracias, profes, por sus definiciones. Y miremos rápidamente en términos de uno de los teóricos de la evaluación más reconocidos, el profe Michael Scriven, dice que se trata de la determinación sistemática y objetiva, miren ustedes, lo mencionaban ahorita, del valor o el mérito, valorar de algo, de algún objeto, ¿cierto? En este caso, el aprendizaje de un grupo de estudiantes, de un estudiante. Entonces, miren ustedes que hay palabras claves: sistemática, objetiva, y ya lo vamos a ver en el modelo basado en evidencias, del valor de algo, de un aprendizaje. La evaluación en ese sentido se basa en observaciones, volvemos con la palabra sistemática, sistemáticamente recogidas y medidas, que permiten realizar juicios sobre el desempeño de un sujeto, de un objeto, de lo que estemos valorando. Es tan importante que en los procesos de acreditación institucional y de programas, el CNA pues lo propone dentro de sus factores y características, en este caso la característica 22 y 23 de acreditación de programas. Reiteradamente menciona que debe existir un sistema de evaluación de estudiantes, o sea, sistemático, ¿vale? Cuando hablamos de un proceso sistemático, buscamos que la evaluación sea objetiva, con todas las limitaciones que pueda tener el concepto, rigurosa, clara, precisa, ecuánime y sobre todo justa para los estudiantes. Y incluimos aquí el concepto de resultados de aprendizaje porque nos clarifica el camino hacia saber qué estamos valorando o qué queremos valorar. Cuando hablamos entonces de la evaluación estandarizada, mencionaremos que es una metodología para diseñar y estructurar pruebas objetivas a gran escala y que son aplicadas por agentes externos, como por ejemplo el ICFES en las pruebas Saber Tercero, Quinto, Séptimo, Noveno, 11, Saber TIT, Saber Pro.
A su vez, la prueba estandarizada o la evaluación estandarizada permite contar o genera un fundamento sólido para hacer inferencias a partir de unos aprendizajes. ¿Por qué hablamos de inferencias? Porque hablamos de la Saber Pro. Esta Saber Pro recoge o valora mejor los aprendizajes tanto genéricos como específicos de un estudiante en su programa, pero yo no puedo decir que el estudiante realmente sea un profesional a carta cabal porque le fue bien en una prueba Saber Pro, solo que yo lo puedo inferir mediante esas preguntas o esos ítems. En ese sentido, ¿cómo sé yo que un estudiante o un profesional realmente es un buen profesional? ¿Cómo podríamos determinarlo? Supongamos un egresado ariandino. ¿Cómo podrían ustedes determinar como profes que fueron de ese estudiante, ahora un egresado, que realmente es un profesional capacitado y capaz para, qué sé yo, para enfrentarse a las necesidades, demandas y retos de su comunidad? ¿Cómo podrían ustedes determinarlo? Por aquí alguien lo menciona. Profe Edgar Giovanni. Profe Edgar, sí señor. Muchas gracias. Creo que uno de los indicadores tiene que ver precisamente con la visibilidad que alcancen estas personas en los entornos donde su profesión tiene implicación. Y esa visibilización pues seguramente está soportada sobre una base de evidencias documentales o comunicativas que permiten precisamente tener esa realización concreta de un objetivo, de un perfil de egresado. En efecto, cuando hablamos entonces de esa valoración, ¿cierto? De si realmente es un buen profesional, lo hace el sector externo, ¿cierto? Pero en el proceso formativo nosotros lo hacemos constantemente con las evaluaciones que les generamos, con los trabajos que les solicitamos, ¿cierto? Pero realmente decimos que es un buen profesional cuando ya se enfrenta al sector externo, cuando es capaz de responder a las demandas, solicitudes y retos de la comunidad en la cual ese profesional está impactando. La prueba Saber, en este caso, las que hace el IPES o cualquier prueba estandarizada, al culminar un proceso formativo, lo que hace es generar inferencias sobre el aprendizaje y competencias de ese ya nada profesional. Ya le faltan 1 o 2 semestres para graduarse. Por tanto, vamos a decir entonces que en un inicio, la prueba Saber Pro, mediante el modelo basado en evidencias, es una evaluación sumativa porque se formula y practica al final del proceso formativo y no tiene otro objetivo sino el de determinar el proceso de desarrollo de aprendizaje en un tiempo determinado. En este caso, un muchacho que haya avanzado en el 75% de sus créditos académicos en el caso de la Saber Pro. Pero la podemos convertir en una diagnóstica y la podemos convertir en una evaluación formativa. Diagnóstica, por ejemplo, si al iniciar un proceso formativo el estudiante, nosotros en primer semestre le practicamos un simulacro, una prueba bajo las mismas características que hace la Saber Pro, ¿cierto? Y formativa, cuando en el proceso de estudio del estudiante yo voy valorando esos mismos atributos que serán evaluados, por ejemplo, en una Saber Pro. Y que no es solo por responder a lo que dice la Saber Pro, no, sino que eso mismo es lo que él va a evidenciar al sector externo cuando ya esté fungiendo como ese profesional en ese escenario. Entonces, en ese orden, la podemos convertir, ¿cierto? La podemos convertir en herramientas muy valiosas para ir determinando el aprendizaje constante de mis estudiantes, ya no con la intención de poner una calificación, como la hace la evaluación sumativa. Sacó sobre 300 puntos X puntaje, sino que en la formativa yo sé en dónde están las dificultades de mi estudiante, de mi grupo de estudiantes, para ir generando acciones de mejora que permitan el desarrollo progresivo de esos conocimientos, competencias, aprendizajes, habilidades y destrezas. Por tanto, profes, todo va a redundar
en lo que desde más o menos el año 2000 comenzamos a hablar en Colombia, y es el desarrollo de competencias. Es más, el ICFES se alinea a la evaluación por competencias desde el año 2000, y desde el 2003 comienza a utilizar el modelo basado en evidencias para evaluar competencias. En ese sentido, la competencia es un saber hacer en contexto, ¿cierto? Es una capacidad que incluye conocimientos, habilidades, destrezas, habilidades, y que se demuestran, como lo decía el profe anteriormente, en el hacer, en la comunidad, en su impacto en el entorno donde está laborando, ¿vale? La prueba Saber Pro, mediante el modelo basado en evidencias, totalmente se alinea hacia ese objetivo, hacia el desarrollo, hacia la valoración de competencias. Y ahora que hablamos de resultados de aprendizaje, pues mucho mejor, y lo vamos a ver cuando hagamos un pequeño paralelo entre el currículo, por ejemplo, el currículo que ustedes han creado como institución versus la estructura de ese modelo. Por tanto, profes, cuando hablamos de una evaluación, sea interna o externa, lo que debemos tener en cuenta es que buscamos la mejora mediante unos resultados que se deben analizar, y es cíclico. Esto es casi el modelo PHVA, el modelo Deming: planear, hacer, verificar, actuar, y una vez termina el modelo, termina el ciclo en actuar, volvemos a planear, hacer, verificar, actuar, y siempre, pero progresiva y buscando la mejora continua, siempre mejorando, para evitar que nos pase esto. ¿Les ha pasado, profes? No como ustedes de profes, sino ustedes cuando fueron estudiantes. Una de las grandes qué sé yo, réplicas de los estudiantes cuando les practicamos una prueba es: profe, pero es que usted me está evaluando lo que no hemos visto. Y uno dice: ¿cómo que no? Mire que ya trabajamos esto. Nosotros, en efecto, creemos eso, pero muchas veces nos podemos llegar a equivocar, ¿cierto? Porque, o en el momento que no utilicemos un modelo metódico que me permita saber exactamente hasta dónde he llegado con mis estudiantes y hasta qué punto puedo yo evaluarlos respecto a lo que hemos trabajado. Decía el profesor inicialmente, uno de los profesores, es una comprobación, pero si la comprobación está mucho más elevada que lo que hemos trabajado, esto podría generar dificultades y calificaciones bajas, ¿vale? Eso no significa que yo no le vaya a hacer exigencias a mi estudiante, solo que le puedo exigir la medida en lo que yo he avanzado con ellos. Ahora bien, profes, preguntas hasta acá. Ok, o si quieren, las podemos dejar para el final. Bien, el modelo basado en evidencias, podemos resumirlo así: es una metodología estructurada, muy metódica, sistemática, jerárquica, deductiva, ya lo vamos a ver por qué, que permite la construcción de pruebas, ya lo dijimos, objetivas, rigurosas, pueden ser estandarizadas, pueden ser internas. Gracias a este modelo se pueden evaluar competencias, y teniendo entendido que dentro de la competencia hablamos de conocimientos, habilidades, destrezas, ¿vale? ¿Qué permite entonces una evaluación o un trabajo hecho bajo el modelo basado en evidencias? Siempre buscamos el aseguramiento de los aprendizajes. ¿Por qué razón? Porque cuando yo construyo bajo el modelo, debo tener claro un objetivo, y el punto es lograr el objetivo, o hasta qué momento del proceso, o hasta qué punto, mejor, logré ese objetivo. Siempre, como lo vimos acá, está orientado a la evaluación de competencias, por tanto, no evalúa la memoria. Está orientado a la mejora continua, porque una vez yo tengo resultados por competencias de una prueba bajo este modelo, automáticamente yo debo estar pensando cómo puedo trabajar con mi estudiante para volver a valorar y verificar si esa intervención ha generado efectos y en qué medida. Como ya lo vimos, tiene un enfoque diagnóstico, formativo y sumativo, aunque siempre pues se ha mirado mediante la prueba Saber como sumativo, pero fácilmente lo podemos transformar, y eso lo han hecho ustedes juiciosamente,
en pruebas formativas cuando en el proceso de estudio de los muchachos, pues le van practicando estos simulacros. Fomenta la autorreflexión tanto del profe como del estudiante, porque al final yo al estudiante le puedo decir, mira que tenemos unas competencias a evaluar. Tuvimos estos resultados, tu resultado fue este, por tanto, te motivo a, ¿cierto? Para que él haga proceso de metacognición, lo comprenda, aprenda a aprender, ¿cierto? Y luego él mismo sea consciente, sea autónomo en su proceso de aprendizaje. Y al profe, pues también, porque en esa medida, cuando yo tengo unos resultados de una prueba, sea cual sea, si lo hago bajo un modelo, yo defiendo el modelo basado en niveles, me encanta, pero lo hago sobre cualquier modelo. Si está bien estructurada, yo puedo decir al final, mi estudiante tuvo dificultades en este y este aprendizaje, por tanto yo ya sé exactamente cómo intervenir para generar acciones de mejoramiento. Cualidades, características rápidamente de una prueba bajo el modelo basado en evidencias. Del total de ítems, de preguntas que se vayan a valorar, un 65% serán de nivel bajo, un 20% de nivel medio y solo un 15% de nivel alto. Y esto se propone o se sugiere también para cualquier tipo de evaluación con mis estudiantes, porque a mí me interesa averiguar cuántos logran por lo menos lo básico. Cuando yo le propongo a un estudiante un objetivo, ese objetivo es lo básico. Por más que el objetivo sea muy retador, ese objetivo es lo básico. Si el estudiante no logra ni lo básico, es donde yo ya observo dificultades. Para eso lo tengo que preguntar muchas veces. Por eso tengo que evaluar en un 65% ese objetivo. Ya lo puedo hacer más retador con preguntas o ítems de nivel medio o de nivel alto, ¿vale? Cuando ya los chicos superan el nivel medio y el alto, yo puedo decir, genial, excelente, o sea, lograron más de lo que se les está exigiendo. Pero lo importante aquí es que por lo menos consigan el objetivo. El objetivo, vamos a decir que son las preguntas de nivel bajo, es el rasero. Como les decía, por más que yo piense en un objetivo muy retador, podrán haber preguntas mucho más complejas o ejercicios mucho más complejos y que van más allá de ese objetivo. Pero lo importante es que por lo menos los estudiantes logren lo que el objetivo dice, los de nivel bajo. En contraprestación, cuando hablamos de una prueba estandarizada o cuando una prueba bajo el modelo basado en evidencias, las preguntas de nivel alto, que son muy poquitas, dan mucho más puntos que las preguntas de nivel bajo. Por ejemplo, en la prueba estandarizada Saber Pro, una pregunta de nivel bajo que la conteste bien entre el 67 y el 100% de la población puede dar 1,2 puntos, 1,5 puntos, mientras que una pregunta de nivel alto que solo conteste entre el 1 y el 33%, dependiendo también de la cantidad de personas, pues puede dar 8 puntos, 9, 10, 11, 12 puntos, dependiendo. A menor cantidad de personas que contesten bien, esa pregunta va a adquirir cada vez mayor puntaje. Eso explica también por qué algunos estudiantes en la prueba sacan una diferencia tan grande frente a otros. Y es eso, si yo alcanzo a contestar una pregunta de nivel alto, que no son muchas, pero una de las tantas que me proponen, la contesto bien, de nivel alto, eso me eleva tremendamente puntos. Con una sola de nivel alto estoy haciendo casi 10 de nivel bajo. Y si yo contesto una de nivel alto, lo más lógico es que haya contestado también las de nivel bajo, o sea que es sumativo, voy aumentando. Estos son, lo mencionaba, para tener en cuenta siempre las características de la prueba. Buscamos siempre evaluar desde lo básico, desde lo bajo, o sea, desde lo que el objetivo de aprendizaje se planteó. Hablemos en rigor del modelo basado en evidencias. Algo interesante es que garantiza coherencia entre las habilidades de pensamiento y los contenidos temáticos, pues, que yo pretendo evaluar versus lo que realmente el estudiante ha desarrollado en cuanto a habilidades de pensamiento y contenidos temáticos. Por eso es fundamental siempre trabajar con la taxonomía de Bloom. Cuando yo le digo al estudiante, es que ya vimos siempre yo hago este ejemplo, que me fascina, las causas de la Segunda Guerra Mundial.
Entonces los chicos me dicen, sí, pero es que usted está preguntando algo que no hemos visto. Yo no, pero es que sí ya trabajamos las causas de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que cuando yo trabajé con ellos, en Bloom, por ejemplo, lo vemos acá, supongamos que yo me quedé solo en comprenda las causas de la Segunda Guerra Mundial. Él me las tiene que explicar. Pero yo después le solicito un ensayo, ya lo mandé al nivel 5, evaluar, donde él tiene que valorar las causas, juzgar las causas con base en criterios, por supuesto, de la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy diferente. Estamos hablando de un mismo contenido temático, pero con niveles de pensamiento diferentes, habilidades de pensamiento distintas. Por eso el estudiante, y aquí es donde traigo a colación nuevamente la broma que vimos al principio, el meme, que a veces sin querer yo le puedo estar evaluando al estudiante algo mucho más complejo de lo que realmente trabajamos en aula con él. La idea entonces es ir siempre de la mano. Por eso es fundamental cuando construyamos objetivos de aprendizaje, el verbo de acción y el contenido temático. Eso es lo que yo tengo que buscar que el estudiante consiga mínimo, porque si no se consigue ahí, técnicamente yo le podría decir al estudiante, tú no pasas al siguiente semestre, porque no lograste el objetivo básico. Es cuando el estudiante saca 2,94 y el sistema por defecto lo deja en 2,9. Y uno le dice, sí, es que no lograste llegar al objetivo, no conseguiste el objetivo, es lo básico. Cuando un estudiante saca más de 3 es porque superó el objetivo, o yo por lo menos consigue el objetivo y está mucho más allá en términos de complejidad del objetivo. ¿Vale? Según la taxonomía de Bloom, hay unos verbos de nivel de complejidad baja, recordar, comprender y parte de aplicar, y los de nivel alto serían analizar y sobre todo evaluar y crear. Conforme yo avanzo en el proceso formativo, pues yo también debo ir avanzando en la complejidad de los verbos y, por supuesto, del contenido temático. Ahora bien, la estructura como tal del modelo basado en evidencias es esta. Y ahorita la vamos a comparar con la estructura del currículo ariandino. Disculpen, ¿alguien alzó la mano? Sí, el profesor Eduardo Mozuca. Listo. Profe, te escuchamos. Profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Lo que pasa es que me surge la duda prácticamente de si verdaderamente esta estrategia de seguir la tabla de Bloom es efectiva en algunos casos. Pues tocaría como verificar y determinar muy bien, digamos, el contexto de los chicos, las intencionalidades, también aquello que verdaderamente los motiva para el desarrollo de ese proceso. Creo que ahí faltaría, y con todo el respeto, hablar también del proceso de motivación, en donde el sentido de la evaluación no solamente es medir, sino también acompañar en aquello que el estudiante verdaderamente pretende realizar y cómo lo va a realizar para, como yo lo decía, en la transformación de su propio contexto y de su realidad. Y luego sí comenzar como a planear con él la forma de hacer ese recorrido que el profe nos está diciendo, en donde él comprenda para qué va a recordar, que él comprenda la importancia de aplicar, analice por sí solo ya bajo ese interés que verdaderamente tiene para llegar a recrear su conocimiento y así transformar eso que verdaderamente quiere hacer y ser, ¿no? Y yo creo que la evaluación ahí tendría un sentido más que medir, un sentido de acompañamiento para que el estudiante verdaderamente sea capaz de hacer esa autogestión y autoevaluarse hasta dónde logró y cómo logró superar eso que verdaderamente él no lograba comprender. Le agradezco, mi profe. No, a usted. En efecto, les recomiendo, si ustedes quieren ahondar en lo que el profe menciona, que es ya el proceso de autogestión y metacognición, la taxonomía de Kendall y de Marzano, si quieren se las copio ahorita en el chat. Esta taxonomía se basa en la taxonomía de Bloom, pero ellos van más allá y ellos quieren efectivamente lo que dice el profe, valorar el proceso de actitudinal del estudiante pues para enfrentarse al conocimiento, ¿vale? Porque yo lo traje directamente a lo netamente cognitivo, porque el modelo basado en evidencias no puede evaluar algo diferente a lo cognitivo, a las habilidades y competencias cognitivas. No puede valorar, no sería correcto valorar
lo emocional, lo social, lo comunicativo, no, sencillamente lo cognitivo en estas fases, en estos pasos, pero tiene toda la razón. Además de eso, el punto es que el estudiante no solo reciba una calificación, o sea, no es solo cuantitativo, no es solo medir, sino que reciba un acompañamiento. Si el estudiante no logró el objetivo que yo le propuse, yo tener la capacidad mediante Bloom de decirle, mira, lo que pasa es que yo te estaba solicitando que relacionaras, o sea, nivel 4 de Bloom, pero es que tú no lo relacionaste, tú sencillamente solo me explicaste, te quedaste en el nivel 2 de Bloom, ¿cierto? O sea, no se lo digo de esa forma porque él de pronto se confunde, pero es decirle, mira, el acompañamiento consiste en decirle, tú tenías que hacer esto y te quedaste en esta parte. Te quedó faltando, y entonces hablamos de una brecha, te quedó faltando hacer esto. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no te lees esto? ¿Por qué no haces este ejercicio? Y ahí vamos haciendo ese proceso de acompañamiento y es lo que la llamamos la evaluación formativa. ¿Listo? Bien, profes, continuemos. Entonces, el modelo basado en evidencias tiene unos estratos. Va desde lo muy general hasta lo muy específico. Partimos del dominio. El dominio es el conjunto macro de aprendizajes, habilidades y competencias que se pretenden evaluar. La competencia es una capacidad que recoge conocimientos o que se nutre de conocimientos, habilidades y destrezas y que se manifiesta en un contexto retador, concreto y real. Las afirmaciones son grupos pequeños de conocimientos, de habilidades, de aprendizajes que se quieren inferir mediante unas preguntas, que es lo que el estudiante hace en una prueba. Las afirmaciones son muy grandes y no se pueden valorar directamente, se tienen que desglosar en unas evidencias que le van a decir al profesor o al evaluador si realmente la afirmación se está o los aprendizajes de las afirmaciones se están cumpliendo. Entonces, ¿qué son las evidencias? Son acciones observables que permiten dar cuenta si la afirmación se cumple. De una afirmación se derivan muchas competencias y muchas evidencias. Y por último tenemos el último nivel, que es el de las tareas, que son las actividades. Es cuando, por ejemplo, si lo llevamos no al terreno de la evaluación, sino de la planeación curricular o la planeación de aula, yo le digo al estudiante, para la próxima semana, hazte un ensayo, hazte una maqueta, en fin, es la tarea que yo le propongo al estudiante, ¿cierto? De ser muy puntual, muy específica, y esta me permite a mí determinar grados de dificultad o grados de avance en un proceso de formación, en el aprendizaje de los estudiantes. Miremoslo mediante un ejemplo, este modelo. El dominio sería conducir una bicicleta en una ciudad supremamente grande y retador. Dos competencias podrían ser el manejo de una bicicleta para el desplazamiento y el otro sería la interpretación de normas de tránsito. O sea, un conductor de bicicleta urbano debe contar con esas dos competencias. Ahora, ¿cómo yo sé si la competencia se está cumpliendo? Con una afirmación. En este caso, el individuo opera eficazmente los sistemas mecánico y eléctrico de una bicicleta. En ese orden, miren ustedes cómo se redacta. Verbo de acción y luego contenido temático. Verbo de acción, opera, y contenido temático, sistemas mecánico y eléctrico, en este caso de la bicicleta. Bueno, y una afirmación de la competencia número 2 es el individuo conoce las normas de tránsito. Ahora bien, una evidencia o dos evidencias que se desprenden de esta afirmación 1.1 es que el individuo usa correctamente los cambios de una bicicleta en movimiento. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de uno de los dos sistemas mecánicos de la bicicleta, de los dos sistemas de la bicicleta, el mecánico y el eléctrico. Estamos hablando solo del mecánico. Si ustedes se dan cuenta, usa correctamente los cambios, se está refiriendo únicamente a lo mecánico. ¿Cuál es la intención? Que yo pueda ir desglosando esa afirmación para hacerla mucho más perceptible y valorable. Otra evidencia es que el individuo reduce o aumenta los cambios apropiadamente de acuerdo con las condiciones de la vía y el tráfico. Si ustedes se dan cuenta, el verbo en cada uno de los niveles, como vamos avanzando, está resaltadito, en negrilla, está en cursiva, porque quiero que observen que manejamos una trazabilidad. Estamos hablando de usar los niveles de Bloom, conducir, nivel 3 de Bloom, aplicar, manejar 3 de Bloom, aplicar, interpretar, nivel 2 de Bloom, comprender,
conocer nivel 1 de Bloom, reconoce o recordar, y así vamos avanzando. Miren acá. Las tareas, el último nivel, miren ustedes la tarea que se desprende de la evidencia 1.1.1. El individuo usa, miren el verbo usar, nivel 3 de Bloom, correctamente los cambios de una bicicleta en movimiento. Cada vez se hace más específico y pasamos al individuo ejecuta los cambios teniendo en cuenta la velocidad alcanzada. Esta tarea, que está en rosadito, el 1.1.1.1, lo que va a permitir es que yo como evaluador pueda verificar ya en el escenario que realmente el estudiante es capaz de ejecutar los cambios teniendo en cuenta una velocidad alcanzada. Pero no porque haya hecho bien esa tarea, yo puedo decir que realmente conduce bien una bicicleta en la ciudad. Es solo uno de los tantos aspectos, como hemos visto, desglosados para poder inferir ello. ¿De acuerdo? En ese sentido, yo tengo que hacer muchas pruebas, muchas valoraciones, para que al final yo pueda decir que el estudiante se gradúa como un conductor de bicicleta en ciudad. Ese es su título o su cartón que va a recibir. Llevémoslo entonces al escenario ariandino. Aquí me tomé el atrevimiento de usar un esquema realizado por el doctor Edgar Vera, que se me hace sumamente al lugar y que nos permite comprender mucho mejor el proceso del modelo basado en evidencias y su articulación con el modelo curricular ariandino. Entonces, el primer punto es el perfil de egreso, lo más grande y es lo que primero definimos de cualquier programa. Luego, según el currículo ariandino, los resultados de aprendizaje, luego las unidades de competencia, luego los elementos de competencia y por último los criterios de realización. El perfil de egreso se asociaría directamente con el dominio, los resultados de aprendizaje con las competencias, las unidades de competencia con las afirmaciones, las evidencias con los elementos de competencia y los criterios de realización, lo que hace el profe en aula, ¿cierto? O como lo aterriza en aula, serían las tareas. Miremos un ejemplo. Tenemos un gran perfil de egreso, el egresado del programa profesional de entrenamiento deportivo, Miren ustedes que es bien nutrido. ¿Por qué razón? Porque él condensa todas las competencias, afirmaciones, evidencias y tareas que yo pueda, o mejor, todos los resultados de aprendizaje, unidades de competencia, elementos de competencia y criterios de realización que yo requiero para que el estudiante consiga ser un entrenador deportivo. ¿Listo? Luego nos dan una competencia, diseñar programas de preparación deportiva a lo largo, un resultado de aprendizaje a largo plazo para el desarrollo motor y atlético en las diferentes disciplinas y modalidades acorde con las tendencias del deporte moderno. Él implementa procesos para la caracterización del deporte, del atleta y en las diferentes modalidades convencionales, alternativas y para deportes a la unidad de competencia que la podríamos semejar con las afirmaciones. Si se dan cuenta ustedes, es mucho más específico y es un aprendizaje. Otro aprendizaje sería establece inferencias en torno al rendimiento deportivo de las etapas de formación a largo plazo y eso es lo que yo le voy valorando al estudiante conforme va desarrollando su proceso formativo. Otra unidad de competencia podría ser implementa procesos interdisciplinarios para el desarrollo de acción motriz basados en aspectos didácticos, pedagógicos, psicológicos y metodológicos del entrenamiento deportivo. Quedémonos con la primera. Esto deriva en unos elementos de competencia. Uno es identifica los elementos anatómicos básicos del individuo durante la práctica deportiva. Esto es una evidencia, porque ya yo lo puedo observar, es mucho más específico, lo voy aterrizando. Otra es establece parámetros de análisis del deporte y del atleta acorde con la clasificación de la modalidad y las particularidades de su competencia. Nos quedamos con esa y lo bajamos a unos criterios de realización. Por ejemplo, identifica las exigencias biofísico-funcionales del deporte específico en sus diferentes niveles de desarrollo, distingue la dinámica competitiva y reglamentaria particular como base y sustento de la caracterización del deporte y ejecuta un plan de entrenamiento de acuerdo a los fundamentos básicos con las características propias del deporte, y el manejo grupal que pone a prueba con un grupo específico. Si nos damos cuenta, vamos de lo más general, el perfil de egreso, hasta lo más particular, el criterio de realización. Eso exactamente sucede con el modelo basado en evidencias. Entonces, sin querer queriendo, comenzamos a ver esa articulación.
Y lo vemos articulado así, esto no es coincidencia, porque estamos valorando competencias y resultados de aprendizaje. Es decir, el modelo basado en evidencia se enfoca en valorar competencias y cuando hablamos de afirmaciones en aprendizajes. En ese sentido, cuando nosotros comenzamos a fortalecer y a actualizar nuestros modelos curriculares, pues llegamos al punto de trabajar siempre en función de competencias y de resultados de aprendizaje propios. Por eso les decía que el modelo basado en evidencias es muy actual, muy al lugar de acuerdo al momento histórico que vivimos, a pesar de que en Colombia se viene utilizando desde el año 2000 para acá, ya lleva sus 20 y pico años, pero en este momento se hace más vigente que nunca porque valora competencias y resultados de aprendizaje, que es lo que, por ejemplo, la normatividad nacional nos dice que tenemos que tener en cuenta. El decreto 1330, por ejemplo, tenemos las disposiciones del CNA para acreditación de programas y acreditación de instituciones, siempre fundamentadas en resultados de aprendizaje y competencias. Y si nos damos cuenta rápidamente, el modelo basado en evidencias los recoge, los valora y los expone. Y lo mejor de todo, me da herramientas para que yo sepa en el camino cómo ir generando acciones de mejora de acuerdo a los resultados que vaya observando en el proceso formativo del estudiante. Para finalizar, mediante el MBE se evidencia lo que el evaluado es capaz de hacer con lo que sabe, con lo que ha aprendido. Mediante este modelo es posible construir pruebas internas como externas. Pruebas, la misma institución lo puede hacer, como se puede aplicar una prueba como la SABEPRO para todo el país. Se permite la elaboración de currículos. Miren ustedes que hubo una total congruencia. Es posible identificar las dimensiones de evaluación y descripción de las categorías que las conforman. Entonces, hablamos de competencias, de conocimientos, de habilidades, de aspectos disciplinares, de contenidos temáticos. Por último, a partir de este se pueden diseñar planes de mejora dirigidos tanto al desarrollo de aprendizaje de los estudiantes como al fortalecimiento de los currículos. Sobre todo para el currículo lo podemos ver acá. Por tanto, si yo, cuando hago una evaluación utilizando el modelo basado en evidencias, me doy cuenta que la afirmación X que utilicé o que construí generó repetidamente dificultades en los muchachos, pues yo miro esa afirmación con qué unidad de competencia se relaciona, ¿cierto? Y ya con eso yo puedo ir haciendo actualizaciones curriculares. Lo mismo cuando el ICFES a mí me da resultados, él me los da por afirmaciones. Entonces, si yo sé que la afirmación en el modelo se corresponde con la unidad de competencia del modelo curricular, yo reviso la afirmación, qué me está diciendo, cómo está construida, y voy a la unidad de competencia y verifico qué tanto esa unidad de competencia recoge y apropia lo que dice esa afirmación. De esa forma necesitamos ajustar, ajustamos y esperando que a futuro, pues, resultados en una prueba estandarizada comiencen a mejorar por lo menos en esa afirmación. ¿Listo, profes? Muchísimas gracias. Con mucho gusto ustedes me pueden escribir al correo que ven en pantalla, profes, o me pueden llamar o escribir a este WhatsApp cualquier duda que tengan, comentario frente a lo que hemos visto el día de hoy. Con muchísimo gusto lo estaré revisando. Me encanta el tema y lo conversamos. Muchísimas gracias, profes. Muchísimas gracias, Leonardo. El micrófono abierto para todos, para quien quiera en este momento hacer alguna pregunta, hacer algún comentario. Este es un tema retador, digo yo, ¿no? Muy Correcto. bien. Bueno, yo quisiera primero agradecer a Leonardo por compartirnos pues toda esta estructura del modelo basado en evidencias. Y quisiera hacer un poco aquí como en las causas vaticanas, abogado del diablo. Uy. Virgen Santa. La evaluación desde el modelo se observa con una estructura muy rígida
que muchas veces puede llegar a dejar de lado ciertos contextos. En educación pasa con extrema frecuencia que pues todos aprendemos diferente, pero a todos nos intentan evaluar igual. Tenía un texto aquí en mis manos, Mejorar la orientación, de Miguel Ángel Santos Guerra, y quisiera citar 3 elementos. Primero de ellos, el evaluar a todos por igual en una comparación con el sistema de salud sería similar a que reuniéramos a 25 pacientes y diseñáramos un tratamiento único para todos. Eso, de alguna manera, podría llegar a ser un despropósito. Primer elemento. Segundo elemento, y es recogiendo una cita de Pierre Bourdieu, que dice: la indiferencia hacia las diferencias transforma las desigualdades iniciales en desigualdades de aprendizaje. Eso, como desde otra perspectiva lo pudiéramos interpretar como si se exige igual o por igual a quienes son de partida desiguales, no se hace otra cosa que instaurar la injusticia. Segundo elemento. Y tercer elemento, a veces en el ámbito educativo estamos empeñados en enseñar, pero en el proceso de intentar enseñar bloqueamos la necesidad de aprender. Esto para formular la siguiente pregunta, que ha sido una pregunta norte en este marco del año del aprendizaje. Y es una pregunta que de entrada ya hace un reparo sobre la evaluación, porque a veces la evaluación no logra recoger esa evidencia sobre el aprendizaje que debería existir. ¿Cómo podemos evidenciar que un estudiante aprende más allá de la evaluación? Acá ya se tocaron algunos elementos, pero desde el punto de vista aterrizado en la realidad, en los contextos, en las particularidades, en las desigualdades, en las diferencias, ¿cómo pudiéramos hacerlo? ¿Cómo hacer una evaluación más justa para todos y para todas? Por ejemplo, en los modelos, en el modelo evaluativo que maneja el ICFES, por ejemplo, las pruebas saber, ¿cómo se considera a los estudiantes en condición de discapacidad? Porque si nosotros nos ponemos a mirar algunas de las políticas públicas que se han generado en los últimos años, como el programa Serpilo Paga y otros más que permiten el acceso a la universidad, vuelven el acceso a la educación, que es un derecho a una competencia donde todos están en condiciones desiguales y donde algunos probablemente puedan decir: no, es que yo allá no puedo llegar porque allá no alcanzo. Y esa es la situación de muchos estudiantes. Se educan entonces los pilos, y los que no son pilos no tendrían derecho a educarse. Varias reflexiones ahí. Muchísimas y muy profundas, sí, señor. Listo. Bien, cuando hablamos del modelo, se busca, y el objetivo es que sea así, que evalúe de la mejor manera, de la forma más justa posible. Y entiendo lo que usted menciona, sobre todo en un escenario de evaluación estandarizada, por ejemplo, en una prueba Saber Pro, donde valoramos 125, 135 mil muchachos de diferentes contextos, de universidad pública, universidad privada, contextos urbanos, contextos rurales, de diferentes estratos socioeconómicos, bajo una misma herramienta. Lo que se busca con esta prueba únicamente es verificar el proceso de desarrollo de unos aprendizajes previstos por esta institución, por el ICFES, por ejemplo, mediante conversaciones que hace el Ministerio de Educación Nacional con las facultades a nivel nacional, ¿vale? Las facultades entonces dicen lo básico que debe tener
un profesional en competencias genéricas, en lectura crítica, en razonamiento cuantitativo, en inglés, en comunicación escrita, así como en las diferentes áreas del conocimiento ya propias de cada núcleo, es esto. Entonces ellos determinan unos básicos, que son esos aprendizajes que los llamamos afirmaciones. Estos son unos aprendizajes y esos son los básicos. Sobre ellos vamos a valorar a los muchachos y vamos a ver qué tanto o en qué medida los chicos van llegando hasta ahí. Cuando hablamos que la prueba evalúa muchas veces, mediante muchas preguntas, desde un nivel bajo, el 65% son nivel bajo, vamos a decirlo así a carta abierta, son preguntas fáciles. Lo que el chico dice, profe, son preguntas fáciles. Se reiteran esas preguntas fáciles porque yo quiero verificar si por lo menos lo básico lo está consiguiendo. ¿Vale? Si un estudiante, además de lo básico, contesta lo nivel medio y lo nivel alto, podemos decir que ha avanzado más allá de, pero lo ideal es que esté ahí. Entiendo que cuando valoramos con una misma herramienta, una misma herramienta a tantas personas puede generarse esa desigualdad. El ICFES también es claro en esto y menciona que, por supuesto, no es la única forma de valorar aprendizajes, que es una de las muchas que se pueden hacer, y por eso les decía que sería injusto decir yo que un estudiante es un buen profesional porque le fue muy bien en la Saber Pro, pero cuando hacemos un barrido en su escenario ya práctico, pues de pronto no está cumpliendo lo que el perfil de egreso le dice que tiene que cumplir, ¿cierto? Es decir, esto ya me lo dice es el sector externo. Por tanto, la prueba en este caso solo permite generar inferencias. Yo no puedo determinar si un chico ha desarrollado X o Y afirmación o aprendizaje solo mediante preguntas. Es muy difícil, pero me permite tener un grado de inferencia. Cuando yo ya lo miro desde esa óptica, entiendo, perfecto, no es la única manera, no es palabra final, ¿cierto? Sino es una de las tantas herramientas que a mí me permiten conocer el entorno académico formativo de esa persona. Por eso mismo el ICFES no es, ¿cómo decirlo?, no es punitivo de ninguna forma con pruebas estandarizadas. La prueba ni se pasa ni se pierde de ninguna manera, es un resultado, nada más. Cuando hablamos, por ejemplo, que quizá de las más trascendentales dentro de la Saber Pro, las saberes que aplica el ICFES es la Saber 11, el solo da un resultado, y la universidad es quien determina si el resultado es necesario para ingresar o solo la aplicación de la prueba. Me explico. Ustedes, por ejemplo, como Fundación Universitaria del Área Andina, hasta donde tengo entendido, ustedes no exigen un puntaje como tal para el ingreso, ¿cierto? Pero sí exigen la constancia de aplicación de la prueba, independientemente del resultado, ¿cierto? Ahí estamos aplicando eso. Ustedes no están utilizando la prueba como un elemento punitivo, clasificador, de ninguna manera. Pero existen otras instituciones educativas que sí se aseguran de contar en sus filas a los mejores estudiantes. Es cuando les dicen, si usted quiere ingresar a este programa en esta institución, usted debe tener un puntaje mínimo de tanto. Entonces automáticamente está clasificando gente, y a lo que personalmente yo digo no es correcto, porque eso está coartando el derecho a la educación. Es así de sencillo, pero bueno, eso ya queda al arbitrio y al albedrío de cada institución educativa, ¿vale? Referido a lo que usted mencionaba de tener en cuenta una sola herramienta para varias personas, es como en el caso médico, en el caso clínico, yo lo veo de otra forma. Es tanto como cuando yo me siento enfermo de algo y me hago un examen. El examen de una forma metódica, cuantitativa, rigurosa, volvemos con la palabra objetiva, no me gusta mucho, pero pues se utiliza en este argot, ecuánime, me va a decir, mire, sus triglicéridos están así, el resultado es metódico. Mediante el resultado viene el médico, me lee el resultado porque yo ni lo entiendo, y el médico me dice, no, lo que pasa es que usted tiene los triglicéridos altísimos, tiene que dejar de comer esto, haga ejercicios, tómese esta medicina. Entonces, ¿qué hace el médico? El médico me hace un plan de mejora. Algo similar ocurre acá.
supongamos que los muchachos en quinto semestre aplican un simulacro con los mismos criterios, ¿cierto? Algunos estarán por encima del nivel bajo, otros por debajo del nivel bajo, que será ya, ojalá que no esto sea, y yo comienzo a determinar, ve, los que están con los triglicéridos altos, ¿cierto? Son A, B, C y D. Como profe, yo tomo esa información cuantitativa, confiable, segura, y a partir de ella digo, ¿qué puedo hacer con este muchacho? ¿Cómo puedo trabajar con él? Y le mando una receta. Entonces, la evaluación estandarizada desde ese punto de vista es una herramienta muy poderosa, siempre y cuando el resultado, o mejor, lo importante no sea el resultado numérico, sino que podamos hacer transformaciones cuantitativas a cualitativas. Y eso lo hacemos cuando analizamos el resultado en función de los aprendizajes que se están valorando. Si yo reiteradamente veo que en el 2020, 2021, 2022 nos hicieron diferentes pruebas, pero valorando los mismos aprendizajes, y me doy cuenta que en X aprendizaje estamos corchados, siempre nos va mal ahí, pues hay algo estructural, ya no es tanto del estudiante, sino tal vez los aprendizajes institucionales deben ser actualizados y fortalecidos, no para que los estudiantes a futuro saquen mejores resultados en la SAE, pero uno no estudia para una prueba, la prueba es solo el reflejo del estudio, del proceso formativo. En ese sentido, lo que me va a permitir a mí es identificar si mi currículo es lo suficientemente robusto, si está actualizado, si está ajustado, no solo para darle gusto a una prueba, sino porque la prueba lo que está evaluando ahí es casi lo que le pide a un egresado que debe tener para poder generar un impacto en su comunidad, desde unas competencias genéricas como desde unas competencias específicas propias de su núcleo básico del conocimiento. Pero por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con el profesor Orlando en la medida que la prueba estandarizada puede llegar a tener el vicio de la mala interpretación y de una mala concepción, porque lo que hablamos ahorita, si no la analizo en función del aprendizaje que está evaluando y solo me quedo con el resultado, es tanto como darme látigo, pero ¿qué hago con eso? ¿Mejoro? ¿Cierto? Y por supuesto, lo más importante, van a haber estudiantes top, estudiantes de nivel medio y estudiantes de nivel bajo. Cuando un estudiante se gradúa, ya vimos ahorita un ejemplo de perfil de egreso, y se gradúa y consigue el perfil de egreso, no me vayan a malinterpretar, está en el nivel bajo, es lo básico que ustedes proponen para salir a ejercer. Eso básico que ustedes se propusieron fue avalado por el ministerio previamente, ¿cierto? O sea que es congruente con lo que el ministerio espera de un entrenador deportivo, ¿vale? Independientemente que la filosofía institucional del programa sea diferente a las de otras facultades. Entonces, cuando el estudiante consigue por lo menos lo básico, esa persona es capaz de impactar positivamente en su comunidad. Ahora, que si tenemos estudiantes top y estudiantes de nivel alto, porque son muy pilos, bueno, eso es un valor agregado, pero realmente lo que se busca es que se consiga ese objetivo que es, por ejemplo, el dominio, que lo llamaríamos, bueno, no dominio, sino el perfil de egreso. Pero sí tiene toda la razón el profe Omar si nos quedamos en la parte reduccionista. Gracias, profe Leonardo, muy amable. No a ustedes. Y además con lo que Leonardo está mencionando, pues se completa el reto que yo mencionaba hace un momento, porque si efectivamente queremos llevar cada vez más a nuestros estudiantes a que estén en esa línea, pero sobrepasen esa línea a partir de lo que hemos considerado en términos de ingreso de nuestros estudiantes, pues es un reto interesante, ¿no? Poder establecer, evidenciar y además de eso fortalecer, ¿no? Como catapultar esos aprendizajes de nuestros estudiantes. Interesante. Muy bien. En efecto, en efecto. Está abierto el espacio para preguntas, comentarios. Recuerden que el viernes de aprendizaje va hasta las 3:30. Entonces aún nos quedan 10 minuticos que podemos aprovechar para conversar con el profe Leonardo, que ya han visto ustedes que es una persona muy experta en temas de evaluación. Que hay algunos comentarios en
en el chat en términos de seguir profundizando este tema. Efectivamente, hoy hemos tenido como una mirada, ¿no?, del modelo muy grosso modo. oportuna, claro, pero también se nos abre todo un panorama allí, ¿no? Bueno, muy bien. Pues, profes, creo que todos estamos pensando al respecto. Están Cuando tímidos. no hay preguntas es porque están tímidos. Tranquilos, no hay pereza. Es viernes. Cualquier cosa, con mucho gusto. Pero es viernes de aprendizaje. De aprendizaje. Bueno, muy estamos bien. atentos a los comentarios. Aquí nos comenta, se excusa la profe Alba, la profe María Marta Daza indica que de acuerdo con profundizar en el tema, algunos habían preguntado, profe Leonardo, si podían acceder a la presentación que Con mucho nos gusto, hiciste. claro que sí. Perfecto. Las comparto. Listo. Magnífico. Bueno. Bueno. En ese punto del acceso a la educación superior, porque creo que hay algo en lo cual existe un acuerdo y es que la evaluación arroja una información y la información nos lleva a preguntarnos qué hacer. Y ese qué hacer seguramente es la toma de decisiones para impulsar el progreso del estudiante, entendiendo la evaluación como un proceso cíclico, como bien lo has mencionado. Algunas universidades como la nuestra son universidades de acceso. Es decir, pueden ingresar fácilmente a realizar sus proyectos académicos, sus proyectos profesionales y demás. En otros escenarios académicos se escoge a la población, colocando un límite en su acceso. Que si bien la prueba misma, como tú dices, ni se pierde ni se gana, en las instituciones educativas sí se colocan ciertos requerimientos para el acceso. En ese orden de ideas, hay algunas universidades que resultan trabajando con la población en general y hay otras que resultan determinando con quienes pueden trabajar. Y eso de entrada marca unas diferencias que se pueden ver en resultados posteriores y esto se puede trasladar perfectamente a colegios, hasta jardines. O sea, uno ya va a llevar el niño de 5 años al jardín y ya tiene que saber ciertas cosas porque entonces entra en la competencia con los demás. ¿Cómo cambiar la concepción de la evaluación? Para que la evaluación no sea vista de esa manera, sino que sea vista, porque a veces la vemos como si tuviéramos una lápida y como, o sea, si me va mal en una evaluación, estamos mal. Exactamente. Sino ver la evaluación como un proceso de enriquecimiento, no como un fin, sino como un medio para. ¿Cuáles podrían ser esos elementos que tú nos pudieras compartir? Vale, tener en cuenta que la evaluación tiene 3 miradas fundamentales, que es una evaluación sumativa, formativa y diagnóstica, que las 3 son igualmente válidas, pero tienen objetivos totalmente diferentes, que personalmente deberíamos enfocarnos más en la formativa y diagnóstica que en la sumativa, no tanto en al final el estudiante, usted sacó 3,1 y pasó al siguiente semestre, ¿cierto? O sea, pasó lo que, como decimos coloquialmente, raspando, ¿cierto? Sino decir al estudiante, ven, de acuerdo, tu calificación es esta, pero porque teníamos que haber avanzado o el objetivo de este semestre era hasta acá y tú llegaste hasta este punto. Y darle recomendaciones, que es lo más importante en una evaluación, en una recomendación. Cuando yo valoro a alguien, y eso los colombianos somos expertos en eso, alguien tose y automáticamente, sin saber nada de medicina, todos decimos, uy, usted mire, que eso es que ahorita hay una gripa tenaz, no sé qué, y uno automáticamente recomienda, tómese una agüita con jengibre.
Si vamos a hacer recomendaciones, hacerlas con criterios claros, informados, sólidos. Y lo más importante, tener presente que la evaluación, como usted mencionaba, profe Omar, no es un fin, ¿cierto? Porque todos pensamos que, listo, al final yo hago una evaluación, y le digo si pasa o no pasa. Es la famosa evaluación sumativa. Lo más importante acá es entender que la evaluación es proceso, es un medio para alcanzar algo, un objetivo, un aprendizaje. Que yo molesto a mi estudiante, venga, haga esto, le hace esto, trabaja esto, mírate esto, realiza esto. Cada vez que yo al estudiante le propongo algo y él me genera una respuesta y yo la valoro, estoy evaluando, eso es evaluar. Eso es evaluar. Y en esa medida yo puedo determinar el avance o no del estudiante. Y tener en cuenta que no todos somos buenos en la misma medida para todo. Eso es clarísimo. Pero por lo menos que todos podamos conseguir lo básico. Yo recuerdo en el colegio, yo era muy malo en matemáticas. No me gustaban las matemáticas. No era mi fuerte. De pronto porque mi mamá era matemática, entonces yo creo que había algún lo mío fueron las ciencias sociales. Entonces, yo pasaba las matemáticas y yo sabía que tocaba pasarlas porque si no perdía el año, pero mi enfoque me fascinaba, las humanidades, las ciencias sociales, y toda la vida ha sido así. En esa medida, yo sabía, de pronto el profe no lo tenía tan claro en ese momento, pero yo me imaginaba como una piscina. Yo tengo que cruzar de un extremo al otro. Que algunos compañeros nadan estilo libre, mariposa, pecho, espalda, y llegan, yo de pronto nado al estilo perrito, al estilo más rústico posible, pero intentaré llegar a ese punto determinado, ¿cierto? El punto es que yo llego hasta allá y por lo menos consigo lo básico es lo importante. Aquí juegan otros factores que son previos a la evaluación, y es la motivación que el profe, como decía uno de los profesores, esa motivación que el profe a mí me va generando. Tal vez las matemáticas a mí no me las supieron vender, ¿cierto? No me fui con eso, pero el punto es que si el profe también me da una buena motivación, pues bueno, yo daré mi mejor esfuerzo y trataré de encontrarle un significado. Aquí hablamos entonces también del aprendizaje significativo, de competencias, de resultados de aprendizaje, ¿cierto? Teniendo en cuenta que no todos somos, como lo mencionaba, no somos todos bueno para todo, pero tratar de hacerlo, otros aspectos ya metacognitivos, pero fundamentalmente lo podemos resumir así, uno, no tener en cuenta la evaluación como un método punitivo, de ninguna forma, no es un castigo, ¿cierto? Uno de niño, el profesor cuando uno hacía mucho ruido en el salón, si no se callan, saca una hoja, o saquen una hoja, ¿cierto? Es primer error. Eso por oportunidad no pasa en las universidades, hasta donde yo creo que ya no pasa. Por otra parte, lo importante de la evaluación no es el resultado numérico, ¿de acuerdo? Eso es una consecuencia directa y lógica, pero de eso no pasa. Es qué trascendencia cualitativa tiene. Otra reflexión que podemos hacer para que la evaluación sea más efectiva y ayudemos al proceso de aprendizaje del estudiante es acompañarlo con la evaluación. Y la evaluación no es solo un momento específico, para tal día hacemos evaluación, para tal fecha un quiz, para tal fecha un examen, o entrégueme no. Sencillamente con el proceso que yo vaya viendo el estudiante y decirle, ven para acá, mira, yo te recomiendo que hagas esto. Acuérdense que una evaluación tiene que generar necesariamente recomendaciones, siempre. De lo contrario, como decía el profe Omar, pues sí me castigo, pero ya tengo la espalda muy lacerada. Yo ya no quiero tener la espalda más lacerada, ¿cierto? ¿Qué hago para evitar eso? Entonces ya no es la evaluación para castigarme, sino para impulsarme a la mejora. Y es eso, finalmente, generar recomendaciones. Porque si una evaluación no genera recomendaciones, solo se investigó. Y se encontró algo. Sí, los estudiantes están débiles en esto, pero perfecto, pero ¿qué hacemos al respecto? Tomemos acción. Interesante.
Yo quisiera unir lo que tú estás diciendo con una pregunta que nos hace el profesor Juan Alfonso a través del chat, porque ese uso ineludible de la evaluación al que nos estás invitando, ¿no? El profesor Juan Alfonso hace esta pregunta en el chat, dice que estamos muy pensativos, dijo él hace un rato, sobre todo con el seguimiento que se puede hacer a los estudiantes en grupos muy numerosos. Pregunta, ¿habría alguna estrategia para seguimientos en grupos pequeños? Te dejo la pregunta. Pues pienso yo que es mucho más fácil trabajar con grupos pequeños que con grupos grandes a partir de la evaluación, porque el grupo pequeño me da la oportunidad de hacer un poco más personalizado la valoración y el seguimiento a, supongamos que tenemos un grupo de 40 y pico chicos, ¿cierto? En ese sentido pienso yo que es mucho más complejo y la recomendación ahí siempre es segmentar la población de acuerdo a cada unos niveles de desempeño. Esos niveles de desempeño no son numéricos, no son cuantitativos, son cualitativos. Aquí utilizamos Bloom. Entonces, si el objetivo es, por ejemplo, y siempre traigo esta colación ese ejemplo, cuando uno le pide a un estudiante que haga un ensayo, muchas veces, ¿qué termina haciendo? Un resumen, una sinopsis, ¿cierto? Cuando yo le pido que haga un ensayo, está en un nivel, le estoy pidiendo un nivel muy alto, es un nivel 5 de Bloom, 4 y 5, análisis y evaluación, ¿cierto? Analizar y evaluar. Y cuando el chico me hace un ensayo, él está en el nivel 2 de Bloom, o sea, todavía está muy bajito. Entonces, cuando yo valoro mediante un ensayo y digo, tantos se quedaron en ese estadio, yo los segmento. Entonces, tantos se quedaron en el estadio comprender, tantos en el estadio aplicar, tantos en el estadio analizar, por ejemplo. Listo, con los de comprender debo tener en mente una acción, no solo con uno a uno, sino en grupo. Necesito que ustedes desarrollen una habilidad para pasar del nivel comprender al nivel aplicar. Los del aplicar, asimismo, de ese nivel al analizar y del analizar al evaluar. Es comenzar a traer. Cuando tenemos una evaluación, la evaluación genera, no se ve mi mano ahí, ahora sí, lo que llamamos una brecha de aprendizajes, de formación, donde hay unos que son muy pilos y otros que están con resultados muy bajitos y siempre un punto medio que es el promedio, ¿cierto? A eso lo llamamos las desviaciones estándar, las heterogeneidades en una población. Lo que yo busco siempre es evitar la heterogeneidad en cuanto, pilas, no quiero que me malinterpreten, heterogeneidad en cuanto a lo cognitivo. ¿Listo? Es decir, que los aprendizajes en los estudiantes sean lo más cercanos entre sí en el grupo, más allá que todos estemos muy bien, pero por lo menos que estemos todos en un punto medio, cercanos. En esa medida, yo tengo que reconocer mediante la evaluación, sobre todo al más débil. Mi objetivo siempre en la evaluación es reconocer a los más débiles, por supuesto, seguir teniendo a los más fuertes en ese nivel, pero es que ellos, por lo general, el chico de nivel alto es aquel que no solo se queda con lo que el profe le da, sino que son chicos que investigan, que van mucho más allá, y eso les permite seguir avanzando solitos. Es decir, yo casi que con ellos sé que solitos van, que yo solo los voy acompañando, guiando, y ellos van. Pero mi real trabajo está con los del nivel bajito, los que se me quedan. Porque se me genera una brecha enorme y eso incluso genera la desmotivación. De saber que, oiga, mi compañero, mire cómo está de arriba y mire cómo estoy yo acá. Ahí es donde yo como profe debo trabajar con los más débiles. Y si tengo un grupo pequeño, como mencionaba el profe, personalmente creo que es mucho más sencillo trabajar de esa manera porque los puedo personalizar. Pero de igual forma, si tengo muchos estudiantes y tengo un grupo significativo bien abajo, pues ya con ellos tendré que hacer un trabajo adicional, algo que les permita a ellos ir recortando esa brecha con los más fuertes. Y recortando, como les decía, nunca vamos a tener un grupo totalmente homogéneo. Somos seres humanos. Y más en un contexto universitario donde recibimos muchachos de distintos colegios, de distintas instituciones educativas. Son distintos procesos. En esa medida, llegar a equilibrar a todos, yo creo que es imposible y será hasta aburrido. Algunos, sí, algunos estarán en un nivel alto, en otros en un nivel medio y ojalá que ninguno en nivel bajo. Lo ideal es que comencemos a subirlos, nada más que eso. Ese es el objetivo, eso es lo que tiene que hacer la evaluación, ese es el medio que me da mis herramientas, me da información, datos totalmente comprobables para que yo pueda determinar acciones de mejora
verificables. Yo sé que esas palabras suenan muy feas, yo sé, verificable, suena muy empresarial. Suena muy empresarial. De ninguna forma quiero que se tome de esa forma, sino que mediante una información, mediante unos datos que yo sé que puedo confiar en ellos, pues asimismo el trabajo que haga a partir de él, pues va a ser significativo. Y va a impactar realmente donde tiene y cómo tiene que impactar. Bueno, pues qué maravilla, qué interesantes frases de cierre, ¿no? 2 elementos, ni más faltaba como resumen, ni conclusivos, ni nada, porque la exposición ha sido muy, muy oportuna y profunda, ¿no? El uso de la evaluación, algo pasa con la evaluación y qué pasa con esos elementos muy objetivos, precisos que logramos a través de ella. Leonardo, muchísimas gracias. A ustedes. Una conversación, nos propone el aprendizaje cooperativo, muy amable por habernos acompañado. Qué bueno, dejamos aquí una conversación abierta, varios están queriendo, ¿no? Seguir conversando estos temas, seguramente lo haremos. Te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros en este viernes de aprendizaje. Qué bueno que podemos conversar estos temas, pues que son de nuestro total interés. Aquí dice Sandra, quedamos pendientes de la versión 2.0. Con mucho gusto, claro que sí. Magnífico. Pues qué gusto haberlos visto, profe. Cuando Muchísimas quieran, gracias. claro que sí. Y me encantaría acompañarlos como asistente en los próximos viernes de aprendizaje. Yo feliz. Invitado siempre, claro que sí. Conste. Invitado siempre. Perfecto. Felicidades, muchísimas gracias. Yo les comparto mediante Teresa, les comparto la presentación. Perfecto. Perfecto, Excelente. bueno, pues muchas gracias, profe Leonardo, por esta interesante charla. Realmente es un tema muy importante en el campo de la educación y que vale la pena quizás pensar en el mediano plazo, abrirle un espacio adicional para continuar las reflexiones. Recordamos que tenemos todas las grabaciones de nuestros viernes de innovación y aprendizaje en el micrositio Ariandina In. Ustedes simplemente entran al buscador de Google y escriben Ariandina In con doble N porque es de innovación y allí van a encontrar no solamente este recurso, sino muchos otros recursos. Y desde ya, invitados a nuestro próximo viernes de aprendizaje del mes de septiembre. Les deseamos una feliz tarde y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias a todos. Gracias, profe Leonardo. Un abrazo para todos. Felicidades. Leonardo, muchas gracias. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Un gusto. Fin de semana de muchas gracias por todo. Muchas gracias. Bye, bye. Estén muy bien. Chao, profe Harold. Gracias. Un abrazo. Chao, profe Harold. Hasta luego. Que estén muy bien. Magnífico. Con mucho gusto, Marce. Perfecto. Bueno, con la venia de ustedes voy a ir cerrando nuestra claro que sí. grabación. Para aquí.